El último pasajero. Luis, un taxista de mediana edad, trabajaba hasta tarde, como de costumbre. Las noches lluviosas siempre le resultaban lucrativas, la gente prefería pagar un taxi antes que empaparse en las aceras vacías. Aquella noche, sin embargo, algo en el aire era distinto. La lluvia golpeaba el parabrisas con insistencia, y el sonido del limpiaparabrisas llenaba el incómodo silencio del interior del coche. Eran casi las 3 de la madrugada cuando divisó a un hombre en la esquina de una calle desierta. Vestía un sombrero oscuro que ocultaba parte de su rostro y un abrigo largo empapado que goteaba. Luis dudó por un momento antes de detenerse, algo en la silueta del hombre le resultaba extraño, pero el deseo de un viaje bien pagado lo impulsó a apretar el freno. El hombre subió al asiento trasero con movimientos lentos y calculados. Cerró la puerta con un susurro más que con un golpe, como si temiera perturbar algo más allá de la noche. Sin levantar la vista, murmuró: a las afueras. Por el camino viejo. Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El camino viejo era poco transitado, apenas iluminado, pero no protestó. Ajustó el retrovisor y echó un vistazo al pasajero. Su rostro estaba parcialmente cubierto por la sombra del sombrero, pero había algo inquietante en la forma en que mantenía la cabeza inclinada hacia adelante, casi como si estuviera observándolo desde la oscuridad. ¿Larga noche? Intentó romper el silencio Luis, sin apartar la vista del camino. El pasajero levantó ligeramente la cabeza, y su voz resonó, grave y pausada. Eso depende. Para algunos, la noche nunca termina. Luis tragó saliva y no respondió. Mientras avanzaban, el paisaje urbano fue dando paso a terrenos baldíos y árboles sombríos que se alzaban como espectros en la penumbra. La lluvia parecía intensificarse y el aire dentro del taxi se sentía cada vez más denso. ¿Has llevado a mucha gente esta noche?, preguntó el pasajero, rompiendo el silencio con un tono casual, pero sus palabras parecían llevar un peso oculto. Algunas personas, sí, respondió Luis, intentando sonar despreocupado. ¿Y recuerdas a todos tus pasajeros?, continuó el hombre, con un ligero matiz de curiosidad en la voz. Luis rió nerviosamente. Bueno, no a todos. Algunos viajes son más memorables que otros, supongo. El pasajero se inclinó hacia adelante, y por un momento, Luis sintió su aliento frío en la nuca. ¿Y qué hay del hombre que recogiste en esta misma esquina hace 5 años? Luis pisó el freno de golpe, y el taxi derrapó ligeramente en la carretera mojada. Miró al pasajero a través del retrovisor, pero el rostro del hombre seguía en sombras. ¿Qué dijo?, preguntó, con la voz temblorosa. 5 años. Una noche como esta. Un hombre con un maletín. Te pidió que lo llevaras al camino viejo, pero nunca llegó. Luis sintió como el sudor frío le empapaba la frente, a pesar del aire helado que parecía llenar el coche. Recordaba aquella noche. Un hombre de traje había subido a su taxi, había hablado de negocios y desaparecido al bajar en medio de la nada. Nadie lo había vuelto a ver. Yo, no sé de qué habla. Su voz sonó débil, apenas un murmullo. El pasajero soltó una carcajada baja, casi un susurro que reverberó en la pequeña cabina. Claro que sabes. Lo viste bajar del taxi y caminar hacia el bosque. Y cuando escuchaste los gritos, no hiciste nada. Simplemente te fuiste. Luis sintió que el volante temblaba bajo sus manos. Era verdad. Había oído los gritos aquella noche. Gritos desgarradores que aún lo perseguían en sus sueños. Pero había tenido miedo, y se había ido sin mirar atrás. ¿Quién es usted?, preguntó finalmente, con la garganta seca. El pasajero se inclinó aún más hacia adelante. Esta vez, Luis pudo ver su rostro reflejado en el retrovisor, pálido, con ojos oscuros que parecían vacíos. Pero lo más aterrador era la sonrisa, una mueca torcida que parecía imposible en un rostro humano. Digamos que soy un recordatorio. De repente, las luces del taxi comenzaron a parpadear y el motor emitió un sonido extraño antes de detenerse por completo. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el sonido de la lluvia y el golpeteo de los dedos del pasajero en el respaldo del asiento. Es hora de pagar tu deuda, Luis.
Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del taxi se abrió sola y una fuerza invisible arrastró a Luis hacia el bosque. Los gritos llenaron el aire, pero esta vez no hubo nadie para escucharlos. Cuando amaneció, el taxi seguía estacionado en el camino viejo, con las puertas abiertas y el interior vacío, excepto por un sombrero oscuro olvidado en el asiento trasero.